Buenos días, hermanos. Disculpen el retraso. Cuando salimos de aquí en la mañana, después de venir a ordenar, me di cuenta que una de las ruedas del auto estaba sin aire. Dije, mejor la paso, aprovecho de pasar a arreglarla al tiro. Dije, total, un pinchazo, 10-15 minutos, estamos listos. Tenía 3 pinchazos en la rueda, de que fueron 45. Así que bueno, Dios es bueno. Y justamente esto tiene que ver con lo que vamos a estar conversando el día de hoy, que es sobre la providencia de Dios en la vida del creyente. Ese es el título de la enseñanza de hoy, la providencia de Dios en la vida del creyente. Le voy a invitar que busque Salmo 104. Salmo 104, vamos a leer del versículo 24 al 30. Que va a ser el texto base para la enseñanza de hoy. Salmo 104, versículos 24 al 30. La providencia de Dios en la vida del creyente. Dice así la palabra de nuestro Dios: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por estar una vez más presentes en nuestro culto, y te damos gracias por tu palabra, la palabra que siempre es necesaria para nuestra vida, para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, para seguir siendo edificados espiritualmente y llegar a esa estatura a la cual debemos llegar, la del varón perfecto. Te rogamos que tú nos guíes en esta mañana para que tu palabra sea puesta en alto, como también siempre te lo pedimos, nuestra vida siga siendo transformada a la imagen de nuestro Salvador Jesús, y que en todo tu nombre sea exaltado. Te rogamos estas misericordias a través de tu Hijo Jesús. Amén. Yo creo que en muchas ocasiones, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, nos hemos visto enfrentados a la aflicción, enfrentados a distintas situaciones complicadas o dificultades que van desde cosas tan sencillas como no me queda margarina en el refri, a decisiones laborales e incluso decisiones aún más difíciles frente a enfermedades muy complejas. Entonces, esto, hermano, es una realidad que todos tenemos que enfrentar. Todos enfrentamos situaciones complejas día a día, más complejas o menos complejas, pero enfrentamos situaciones complejas día a día, o por lo menos dentro de la semana. Entonces, ¿cómo estamos nosotros reaccionando en nuestra vida frente a estas situaciones de angustia, de aflicción? Y muchas veces, hermanos, debemos de decirlo, que nos vemos presos de la angustia, de la preocupación, de la aflicción por la situación en la que estamos pasando, e incluso por situaciones que aún no han pasado y que vienen más adelante, o que podrían venir más adelante. Frente a esas situaciones muchas veces traemos a la mente, por ejemplo, el Salmo 42:5, y decimos: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Como
un versículo para darnos ánimo frente a esta aflicción, frente a esta preocupación. O el Salmo 23:1 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O por sumar otro, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso en las conversaciones que podemos tener entre creyentes y que salen estas situaciones difíciles, también incluso puede salir Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y nos animamos y nos confortamos con estos versículos. Y es bueno, es necesario recordar y acercarnos a la palabra de Dios para enfrentar estas situaciones difíciles y complejas que nos presenta la vida. Pero hay algunas preguntas que quiero presentarles en esta mañana, porque hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer, tenemos que crear convicciones respecto de la doctrina de la providencia de Dios. Entonces, la primera pregunta para reflexionar: ¿sabe realmente el cristiano de hoy por qué puede estar confiado en que Dios hará que todo sea para bien? Más allá de decir, no, es que Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es todo poder. ¿Tenemos certezas? ¿Sabemos realmente a ciencia cierta, como se dice, por qué podemos estar confiados? ¿Tenemos los cristianos de hoy las convicciones bíblicas para vivir a la sombra de Dios? Como dice aquel salmo: el que vive a la sombra del Omnipotente morará bajo la sombra del Altísimo. Algo por ahí creo que es. ¿Podemos vivir confiados, así como los polluelos se protegen en las alas de la gallina? Que ese es el sentido que tiene el pasaje. ¿Conoce el creyente cómo Dios revela por medio de su palabra que Él gobierna soberanamente sobre toda la creación, proveyendo todo lo necesario para que ésta se preserve? Entonces, frente a estas preguntas, hermanos, creo que podríamos presentar ciertas respuestas. Pero ¿qué tan fuertes son esas respuestas? ¿Con qué tanta convicción las entregamos? ¿Con qué tan base bíblica las entregamos? Bueno, hoy día, como lo dice el título de la enseñanza, la providencia de Dios en la vida del creyente, vamos a mirar un poco en general lo que es la providencia de Dios. Y creo que es bueno verlo, más allá de cada uno como enfrente un inicio de año. Siempre es una época de cambio. Estamos terminando un año de trabajo, que habitualmente para todos viene el periodo de vacaciones, o por lo menos es el ambiente que nos rodea, más allá si se tienen vacaciones reales o no, es el ambiente que rodea, es como se da todo un contexto como para que uno sienta que es término de una etapa y que va a partir otra o en febrero o en marzo. Entonces, bueno, mirar en este momento cómo es que Dios provee las cosas, cuál es la providencia de Dios. Y cuando miramos esta doctrina a lo largo de la historia de la iglesia, esta doctrina fue adquiriendo a través de los siglos, de los años, de la experiencia de los teólogos, fue adquiriendo los fundamentos que hoy tenemos para creer en la providencia de Dios. De la iglesia primitiva, la iglesia sufrió ataques de la filosofía de ese tiempo. Por nombrar algunos, los estoicos eran quienes pensaban que el gobierno era parte de la suerte. O sea, todo era por el azar y si uno tenía suerte le iba bien y si no, le iba mal. Por otro lado estaban los epicúreos que pensaban que el gobierno era de la casualidad. Todo era producto de la casualidad. No había como ni un sentido en lo que sucedía. Pero lo interesante es que ambos grupos, los estoicos o los epicúreos, buscaban la felicidad y la paz del ser. Finalmente, entendemos que desde un principio el hombre ha buscado desde dónde vienen las cosas, para estar tranquilo, para estar feliz.
para no estar preocupado de qué va a suceder. No, ya, bueno, mañana, según esté mi suerte, y ahí vienen todos los supersticiosos, que levantarse con el pie derecho, que no pasar por debajo de la escala, que no se me rompa el vidrio, que no se me derrame la sal, etcétera, etcétera. ¿Para qué hablar de los gatos negros? O los que te piensan en la casualidad. Oh, casualidad que me encontré, o casualidad que me pasó esto, pero no le da mucho sentido, pero les da paz, una paz superficial a su ser y cierta felicidad. Cuando avanzamos en la historia y vemos en la época de la Reforma, fue en ese periodo de tiempo donde se argumentó más fuertemente a favor de la providencia de Dios. Una providencia completa para toda la creación. Calvino, de hecho, en su libro La institución de la religión cristiana, un librazo, no solo de porte, sino que por lo que enseña, aporta 2 grandes capítulos de todos los que escriben ese libro respecto de la doctrina de la providencia. Y unos años más adelante, uno de los puritanos, no sé si ustedes lo han escuchado, un grupo post-reforma que vivía muy apegado a lo que la Biblia decía y fue un grupo bien importante. Y dentro de ese grupo, uno de ellos, que es bien conocido, John Flavel, afirmó respecto de la providencia de Dios diciendo: hay un gran deleite para el pueblo de Dios en observar la providencia divina. Entonces él afirmaba que el estudiarlo incluso era un deleite. Y llegaba a tanto su conciencia, su admiración por la providencia de Dios, que decía que estudiarla era tener un poco de cielo en la tierra. Hoy día es necesario nosotros, hermanos, tener una comprensión adecuada de esta doctrina. Por supuesto que cuando uno busca la palabra providencia en las Escrituras no la vamos a encontrar, pero de cierta manera sucede lo mismo con la palabra Trinidad. No existe en las Escrituras, pero está claramente establecida la doctrina de la Trinidad. Respecto de la providencia de Dios, no está la palabra, pero sí está el concepto, la idea plasmada en las Escrituras de que Dios provee todas las cosas. Y tenemos que comprenderla no solamente para realmente tener paz y felicidad, sino que también para hacer frente a todas las doctrinas antibíblicas que se levantan en contra de la intervención divina. Y por supuesto que también para vivir una vida práctica adecuada, bíblica, que es la que tiene que llevar el creyente. Dejen una marca ahí en Salmo 104 y vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 32. Y es aquí, hermanos, como les decía, que la providencia de Dios tiene que inundar la vida práctica del creyente, y es por lo que de alguna manera establece este versículo. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dicho de otra manera, si Dios Padre nos entregó lo más valioso que tenía, su Hijo, para que Él diera su vida por nosotros, ¿cómo no nos va a dar un pedazo de pan? ¿Cómo no nos va a dar salud? ¿Cómo no nos va a abrir una puerta de trabajo? Y es eso lo que nosotros debemos de entender, hermanos.
tener un adecuado conocimiento de la providencia de Dios es necesario para, como les decía, vivir en paz, con felicidad, y que nuestra vida de creyentes sea cada vez más firme y más arraigada en la palabra. Ahora bien, ¿cómo podemos definir la providencia de Dios? Y de alguna manera, una de las definiciones que podríamos dar, podríamos decir que la provisión de Dios es que Él nos da todas las cosas, o que da todas las cosas a los seres humanos. Es una definición bien general. Otra definición podría ser que es la actividad continua y muchas veces invisible de Dios en el sostenimiento de su universo, que provee las necesidades de cada criatura y la preparación para la realización de su propósito eterno. Y esto es más completo. Es Dios actuando, no respondiendo, actuando de manera continua, muchas veces sin notarlo nosotros, para que el universo se sostenga, para que sus criaturas se cubran sus necesidades, y obviamente todo para cumplir con el propósito eterno de Dios. Hay una definición que a mí en lo particular me gusta mucho, que es una que da J.I. Packer, donde define providencia como la operación benéfica de la soberanía de Dios, mediante la cual todos los acontecimientos son dirigidos y dispuestos para realizar aquellos propósitos de gloria y de bien para los cuales fue hecho el universo. De nuevo, la operación benéfica de la soberanía de Dios, mediante la cual todos los acontecimientos son dirigidos y dispuestos para realizar aquellos propósitos de la gloria y de bien para los cuales fue hecho el universo. Es Dios actuando de manera soberana, activa, para que el universo se sostenga, el universo actúe, el universo haga lo que tenga que hacer, por decirlo de esa manera. Entonces, antes de ir a revisar lo que las Escrituras nos dicen de manera general, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Una ya la mencioné, que es que la palabra providencia no aparece en las Escrituras, pero eso no quiere decir que la enseñanza bíblica esté en la palabra de Dios. Y segundo, que para la providencia de Dios toman parte muchos, si es que no todos, los atributos más comunes conocidos de Dios. ¿Cuáles podrían nombrarse? La omnipotencia, la soberanía, la omnipotencia, la omnisciencia. De hecho, algunos teólogos refieren que todos sus atributos forman parte de ella, no solamente los más conocidos. Y es lo que nosotros siempre debemos recordar. No hay ninguna acción de Dios que no esté englobada, que esté inundada de todo lo que Dios es. Incluso cuando Dios juzga, lo hace con amor. Incluso cuando Dios ama, es parte de ese amor. No podemos quitar la naturaleza de Dios de juicio, de ira dentro de esa acción de Dios. Porque si no, Dios deja de ser Dios y Dios manifiesta todos sus atributos. Entonces todos esos atributos se entretejen para las acciones de Dios. Y hay otra cosa en la que todos los teólogos en general concuerdan, es que Dios interviene en su creación proveyendo todo para sustentarla.
¿Por qué repetir esto? Porque hay una corriente que cree que Dios creó y dejó al mundo a su suerte y que Dios no interviene. Eso obviamente tiene que ver, como hablábamos al inicio, con estos que creen en la suerte, que creen en la casualidad, como las normas o las reglas que conducen al mundo. Pero Packer una vez más dice, frente a estas dudas que hay para algunos, Packer dice, los testimonios a favor de su providencia son abrumadores. Y llegamos al Salmo 104. Siendo este pasaje, en palabras de Garrett, uno de los más completos y majestuosos en cuanto a la providencia de Dios, que es el Salmo 104 del 24 al 30 que acabamos de leer. Y este pasaje, hermanos, nos muestra cómo Dios sustenta la creación. Primero, desde la vida, como dice el versículo 29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Entonces la providencia de Dios, el sustento de Dios, lo que Dios da, la acción continua de Dios sobre el universo, sobre las criaturas que Él mismo creó, es sostenerlas incluso o desde la vida hasta la comida. Versículo 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Entonces, toda la creación, hermanos, está sustentada por Dios. Toda. Obviamente hay leyes físicas. Por ejemplo, ¿por qué un planeta no se acerca a otro? Y hay todo un tema con la ley respecto de las masas, de las leyes gravitacionales que los físicos han descubierto, pero es el poder de Dios el que lo sustenta. Pero la realidad, hermanos, va aún mucho más allá de una providencia general. Mateo 10:29 dice lo siguiente, Mateo 10:29, 29, perdón. Mateo 10:29. Dice así: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. No hay un pajarillo que caiga a la tierra que no sea controlado, que no sea conocido, sustentado por Dios. Entonces, si Dios cuida de las aves, como dice aquel himno, también cuidará de mí. Si leemos el versículo 30, que es el que sigue, dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Hermanos, más allá de saber si Dios tiene anotado, Germán tiene 25 pelos, o Javier tiene 250, etcétera. Más allá de ese número, lo que nosotros tenemos que notar es que Dios cuida de nosotros, incluso algo que ni para nosotros es importante o relevante saber cuántos pelos tenemos. Alguien podría decir, sí, pero es que yo tengo poco, yo tengo mucho, yo estoy quedando pelado. Da lo mismo. El hecho es que Dios cuida incluso hasta ese número, hasta ese detalle de nuestra vida, Dios lo tiene presente. Por lo tanto, debemos estar confiados, hermanos, en esa providencia de Dios. Porque hasta aquí nos damos cuenta de que Dios sí sustenta.
el universo, a las criaturas, incluso a los seres humanos. Pero vamos a ver algunas situaciones un poco más detalladas. Dios, en su providencia, sostiene el universo en su conjunto. Daniel 4:35. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese ejército de los cielos se refiere a las estrellas, a los planetas. Entonces Dios los sustenta según su voluntad. Sostiene a los animales, como lo leímos ahí en el Salmo 104, versículo 21. Sostiene también y controla el nacimiento y la vida del hombre. Salmo 139, 16. Este es un hermoso pasaje, hermanos. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hasta ese punto, hermanos, un bebé en formación en el vientre de su madre está bajo el sustento y la soberanía de Dios. Tenemos la provisión a su pueblo. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salmo 7, versículos 12 y 13. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios provee también el juicio a los impíos. Todo está sujeto, hermanos, a la soberanía de Dios. Todo. Y hay varias cosas más que ustedes después van a poder revisar cuando les envíe el material o cuando sea publicado. Entonces Dios sustenta, hermanos, todas las cosas. Absolutamente todo. Tanto de manera general, como ya lo hemos definido, como también en las cosas específicas que pasan. El nacimiento de un bebé, los hechos de la historia, etcétera, etcétera. Todo está provisto por Dios. General, o de una manera general y de una manera específica. Por tanto, Dios opera en la preservación del mundo o del universo. Colosenses 1:17. Si estoy reiterando algunas cosas es para mostrarles y reafirmarle, hermanos, cómo es que Dios sustenta todas las cosas. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Tenemos también que Dios provee todos los acontecimientos. Isaías, versículo 10, versículo 5. Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. A Dios, utilizando en este caso a los asirios, cuando atacaron
al reino del norte, después de la división, a la muerte del rey Salomón. Asiria, que quería conquistar esa tierra, fue también utilizado bajo la soberanía de Dios para enjuiciar al pueblo de Israel, a la nación del norte. Entonces, todo está dispuesto por las obras de Dios. Todo está gobernado por Dios para que sus planes, su propósito se cumpla. 1 Timoteo 1:17. Dice: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. No hay ningún rey que sea el Rey de los siglos. Ha habido reyes, han durado un par de años, pero no son el Rey de los siglos. No hay ninguno que sea inmortal, no hay ninguno que sea invisible. Hay un único y sabio Dios, que es el que gobierna todas las cosas. Vamos a Génesis capítulo 50. Versículos 16 al 26. Génesis 50, 16 al 26. Dice así: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Una pausa. Estos primeros versículos nos muestran, hermanos, que Dios ejerce su providencia primero sobre las personas. Dios tomó el deseo de los hermanos de José de hacerle mal para hacer un tremendo bien, como dice al final del versículo, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces Dios tomó las circunstancias, no es que Dios haya puesto en el corazón de los hermanos de José: maten a José, sino que la maldad, el odio que a lo mejor le tenían por el amor mayor que Jacob le tenía a José, lo usó, lo utilizó, o mejor dicho, lo encauzó para que se cumpliese su voluntad, y su voluntad es que mucho pueblo se mantuviese. Y nosotros hemos sido testigos de eso. Muchas veces, como personas que quizás nosotros no conocemos o que incluso que conocemos, son usados por Dios para hacernos bien. Versículos 20-21. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Dios proveyó que José estuviera ahí para que el pueblo de Israel llegara hasta ese lugar, tuviera sustento, tuviera trabajo,
Obviamente el pueblo de Egipto, al ver eso, lo empezó a poner sobre trabajo pesado. Pero todo eso Dios no dijo, oh chuta, me equivoqué, se me pasó la mano, no debería haberlos llevado para allá. Era el propósito de Dios. Si el pueblo de Dios o la familia de Jacob, con sus hijos, sus esposos, José que estaba en Egipto, no hubiesen llegado allá a sustentarse, el pueblo de Israel no hubiese existido, porque fue ahí donde se multiplicaron. Entonces Dios también controla, hermanos, las circunstancias y los eventos. Dios, a través de los sueños que interpretó José, dijo que iba a haber una gran abundancia y después una gran escasez. Y llevó a José, le dio sabiduría, controló todo para que en algún momento su familia tuviese que llegar a buscar alimentos a Egipto. Todo se cumple en el propósito de Dios. 22 al 25 dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Dios había controlado el pasado de José, o del pueblo de Israel a través de José. Estaba controlando el presente al llevarlos y sustentarlos en una tierra desconocida. Pero también estaba proveyendo para el futuro. Dios les preparó un lugar. Ustedes van a salir de aquí. Dios los va a visitar para que... Y cuando ustedes se bañan, lleven mis huesitos, por favor. Por lo tanto, Dios está en control del pasado, del presente y del futuro. Lo que te pasó hace un año y repercute hoy no está fuera del control de Dios. Era Dios actuando favorablemente en tu vida. Lo que está sucediendo hoy es Dios preparando para lo que va a suceder mañana. Lo que suceda mañana es todo lo que Dios hizo antes para que resultase en eso. Versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. A pesar de esta triste situación de la muerte de José, que fue el instrumento de Dios para salvarlo, el plan de Dios trae gloria a él. Porque cuando pasamos a Éxodo, que para nosotros es un libro distinto, pero sabemos que los primeros 5 eran uno solo, dice que después están los nombres que nace Moisés y salen del pueblo según José se lo había dicho. Dios los va a visitar y los va a rescatar, y lleven mis huesos, lleven mis restos. Entonces todo, hermanos, Dios lo controla para la gloria de Él y para el bien de su pueblo. Y nosotros somos pueblo de Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios en nuestra vida, tenemos que tener esta doctrina de la providencia de Dios como algo asumido, como algo innato en nosotros. Debemos empezar a vivir bajo la providencia de Dios. Debemos comenzar a vivir con la seguridad de que Dios está presente y activo en nuestras vidas. Y la providencia de Dios, hacerla como una de las herramientas de Dios para vivir la vida cristiana.
El mayor bien que nosotros podemos recibir de Dios, aparte de la salvación, que por medio de lo cual somos llamados hijos de Dios, es que somos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Por lo tanto, Él hace que toda obre a ese favor para que se cumpla ese propósito en nosotros. Thomas Watson, otro puritano, escribe lo siguiente: ¿por qué debería un cristiano destruirse a sí mismo? ¿Por qué habría de angustiarse cuando todas las cosas van a ocurrir dulcemente, más aún a colaborar para su bien? El resultado del texto es este, dice Thomas Watson: todas las diversas formas en que Dios trata a sus hijos se tornan mediante una providencia especial para su bien. Esa realidad, hermanos, para hoy es más que necesaria. Vivimos en una sociedad, en una época donde el pecado, la ambición, el materialismo, la soberbia conducen al mundo. De más está decir querer dejar a Dios de lado. El éxito se mide en cuántas cosas materiales se han adquirido, sin importar cómo se han adquirido. Y las inseguridades, las aflicciones, las preocupaciones corren a la orden del día. Nos levantamos preocupados de qué vamos a hacer. Nos levantamos afligidos de lo que me toca hacer. Nos levantamos con la inseguridad de qué va a pasar el día de hoy. Pero a la luz de lo que hemos visto, tenemos la certeza de que nuestro Dios, nuestro Padre eterno, creador de todas las cosas, el todopoderoso y gobernante soberano, gobierna todas las cosas según su voluntad y las dirige con sabiduría, de tal manera que no ocurre nada si no es como Él lo tiene previsto, escribió Juan Calvino. Por lo tanto, podemos vivir sin temor a nada, lejos de los afanes y aflicciones de este mundo, confiando en lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Ahora, hermanos, eso no quiere decir que no tengamos cierta preocupación, que no tengamos cierta aflicción, pero no puede ser que sea el constante de todos los días. Debo de vivir, sí, obviamente preocupado qué va a suceder mañana, pero también sustentado por Dios y confiando en lo que Él hará. Frente a esto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Primero, dedicar tiempo al estudio y a la experiencia de la providencia de Dios. Estar atentos, estar alertas, porque muchas cosas suceden en nuestra vida solamente por providencia de Dios. Depositando nuestras preocupaciones a Dios en oración y levantándonos libre de esas aflicciones. Como por ejemplo, Ana, primer libro de Samuel. Ella llegó, estaba preocupada porque no podía tener hijos el día que fueron a entregar las ofrendas al templo. Subió al templo, oró. Leví creyó que estaba borracha, ella le dijo que no, que tenía una gran aflicción. Le dijo, bueno, preséntaselas a Dios. Se levantó de la oración y se fue como si nada. Eso es comprender, eso es vivir bajo la providencia de Dios. Ana no volvió a pensar en eso. Lo más probable que sí, en la humanidad volvió a pensarlo, pero fue Dios está en control. Dios ya lo sabe. Ahora, esto tampoco quiere decir o se contradiga con la realidad de que debemos orar siempre sin desmayar y presentarle en oración, como el ejemplo de la viuda y el juez injusto que iba persistentemente a pedirle. Y el juez dijo, ay, le voy a hacer esto hasta que, porque si no me va a llegar a aburrir. Y Jesús enseñó la necesidad de orar, de persistir en la oración. Eso no quiere decir que yo voy a estar afligido todos los días, sino es rogarle misericordia a Dios. En segundo lugar, debemos comprender que no debemos llegar al extremo de no cuidarnos.
Porque cualquiera podría pensar, bueno, si Dios provee todas las cosas, y si Dios me proveyó una enfermedad, no, yo no me voy a cuidar, pues si es lo que Dios quiere. No, ese es el punto. Debemos tener presente que Dios actúa con esas herramientas, pero eso no quiere decir que nosotros no debamos cumplir con la responsabilidad de cuidarnos, de someternos, de ser obedientes en el cuidar el templo de Dios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos vivir confiados, hermanos. ¿Confiados cómo? Los compañeros de Daniel, ahí en Daniel 3, lo iban a echar al fuego. ¿Y qué dijeron? Sabemos que Dios nos va a proteger. Estando aquí, nos echan adentro, Dios nos va a proteger. ¿Y qué sucedió? Dios los protegió. Y viviendo en paz. Hechos 12. Pedro estaba encarcelado. ¿Y qué hacía en la cárcel? Preocupado, dándose vueltas, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Qué va a pasar? ¿El evangelio? No, cantaba. Estaba en paz, porque sabía que Dios estaba en control de todas las cosas. Entonces nosotros, hermanos, frente a cualquier situación o circunstancia que nos toque vivir, debemos de vivir confiados y en paz en Dios, porque Dios está proveyendo todas las cosas. Y debemos de vivir para glorificar a Dios en nuestras vidas, aún en esas circunstancias difíciles. Porque como dice Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, muchas más cosas se podrían decir respecto de la providencia de Dios. Estudiar más a profundidad cómo es que Dios sustenta el universo, cómo nos sustenta a nosotros. Pero en esta mirada general, quiero dejar en sus mentes para este año que Dios provee todas las cosas para nuestro bien. Pero pastor, sabe que estoy pasando por una situación súper complicada. Dios está haciendo que esa situación mega complicada actúe en tu vida para formar a Cristo en tu vida, en tu mente, para que tengas el carácter de Cristo, para prepararte para la eternidad. Entonces sí, preocupémonos, aflijámonos, pero lo necesario. No que eso altere nuestra vida, que eso no altere nuestra confianza y paz en Dios. Y es así como debemos vivir. Porque quien está sentado en el trono es el Rey de los siglos, nuestro Padre eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo. Así que a vivir confiados y en paz. Solo el último ejemplo. Elías salió corriendo de los profetas de Baal y llegó a esconderse en una cueva. ¿Murió de hambre? ¿Quién le proveyó? ¿A través de qué? ¿Acaso a ti te va a faltar? ¿Acaso a ti Dios no va a hacer un milagro para proveerte a tu vida? Y la respuesta es sí. A lo mejor no a través de cuervos, a través de otras personas, de otros medios. Pero así como Dios cuidó a Elías, también cuida de nosotros, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Le invito a que oremos a nuestro Dios. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos recuerda, nos alienta respecto de esta enseñanza, de esta doctrina tan importante como es tu providencia. Te rogamos que estos conceptos, estos versículos que hemos visto, no solamente queden en nuestra mente, sino que repercutan en nuestra vida cristiana durante todo este año y toda nuestra vida que nos quede aquí en esta tierra, para vivir confiados y en paz, porque tú estás en control de todas las cosas. Tú nos sostienes el universo.
Si alimentas a las aves, ¿cómo no nos vas a cuidar a nosotros? Y en esa confianza, Dios, queremos vivir. Te pedimos tu ayuda, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te rogamos que todo sea hecho para tu gloria en la vida de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre bendito, por tu palabra y por esta enseñanza. Lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.